buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de política exterior, de política vernácula y del mundo del derecho. Para abordar estos temas nos acompaña el ex canciller de la República, don Milton Danilo Jiménez Puerto. ¿Qué tal está, abogado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gran gusto poder compartir este programa, Rosendo, que tiene tanta audiencia y por supuesto esta plática de amigos que a algunas personas podrá eventualmente interesarles, ¿no? Bueno, en principio, abogado, ¿está dedicado solamente a su profesión o ha vuelto a la actividad política vernácula? ¿Cómo se está manejando ahora mismo Milton Jiménez? Bueno, Rosendo, como bien lo sabes, me he dedicado toda mi vida al ejercicio de la abogacía y del notariado. Siempre he colaborado en el ámbito político, antes en el Partido Liberal, al cual pertenecí, y llegué incluso a ser miembro del Central Ejecutivo y a ocupar cargos relevantes que el Partido Liberal me lo brindó, y posteriormente, a raíz de todos los acontecimientos de los últimos años, pues ya en el Partido Libertad y Refundación, donde yo combino el ejercicio profesional con algún tipo de participación política, más bien a un nivel de asesoría, de consejos, de apoyos de carácter puntual cuando así soy requerido, ¿no? ¿No está participando, no le han ofrecido figurar en un cargo de elección popular? No se lo ha planteado. Bueno, yo mismo personalmente sé lo difícil que es el hecho de correr por una carrera política, por un puesto, por un cargo dentro de el ámbito de los cargos de elección popular. Sé que requiere mucha dedicación, muchos recursos, y cuando uno tiene su profesión, pues a veces opta mejor por dedicarse específicamente a ella. Pero eso no me inhibe de colaborar, de apoyar. Creo que hay muy buenos candidatos ahora mismo en la Alianza, y probablemente en otros partidos políticos también, no solamente en la Alianza. Y por supuesto creemos que el proyecto político que engloba la Alianza es, en mi opinión, el más propicio, el más necesario para la situación actual que vive nuestro país. ¿No es un hombre sectario Milton Jiménez? ¿Qué experiencia le ha dejado la vida? Bueno, ciertamente yo nunca fui sectario. Probablemente en algún momento se ha transmitido esa idea o yo mismo he contribuido a ella, pero mi padre era nacionalista, mi madre liberal, por ende en el seno de mi hogar nunca hubo actitudes fanáticas políticamente hablando, hubo mucha tolerancia, eso se me inculcó, y no tengo una visión sectaria. Tengo amigos de muchos partidos políticos o simplemente gente que no le interesa la política, y no me considero una persona sectaria. De hecho, en el pequeño periodo, el corto periodo que tuve la oportunidad de estar en cargos públicos, que fueron 3 años y medio, habrán muchas personas que pueden atestiguar que no me dediqué a perseguir adversarios políticos. Por supuesto, apoyé a la gente que nos había llevado al poder, a la gente de nuestro partido político, pero sin perjuicio de la antigüedad, de la capacidad y de los méritos de personas que estaban ocupando ya cargos dentro de la administración pública y particularmente en el área en la que me tocaba a mí actuar. ¿Cómo tratar el fanatismo ahora mismo en la campaña política? Porque lo hay. Sí, hay quienes son cerrados en sus ideas y que no aceptan ni el mínimo comentario para corregir errores. Cuando pasa eso, con lo recorrido que tiene usted en ese mundo, ¿cómo lo tratan en su partido? Mire, el mundo de la política es bastante complejo, ¿verdad? Dicen que el mundo de la política es más apasionado que el del amor. Los celos en política son terribles, los odios, los rencores, pero yo creo que gradualmente se tienen que ir superando, digamos, este tipo de actitudes y entender que la política es fundamental para una sociedad, pero es una actividad de la vida, no es toda la vida en su conjunto, que uno puede perfectamente bien compartir dentro de su mismo ámbito familiar. Tiene personas que son de diversas tendencias políticas, tiene uno amigos, tiene
en el caso mío, clientes, por ejemplo, ¿verdad?, que pertenecen a otros partidos políticos. Yo creo que la tolerancia es un elemento esencial de la democracia. Si no hay tolerancia, es muy difícil que haya democracia. Y la tolerancia implica también, Rosendo, aceptar la diversidad de ideas, la diversidad de opiniones, la diversidad de opciones, y por supuesto entre ellas de opciones de carácter político. Yo creo que se ha ido superando gradualmente. ¿Hay esa tolerancia actualmente en los partidos políticos? Milton Jiménez, con los años que tiene de profesional del derecho y en política, se atreve a conversar con hombres cerrados de la alianza opositora y decirle: en esto estás equivocado? Creo que incluso hasta la oposición de ustedes, sí, me refiero a la oposición de ustedes, está haciendo bien esto, o molesta un tipo de comentarios de eso, abogado. Muchas veces tiene que ver con la forma como se hagan o cómo se digan las cosas, ¿no? Es decir, pienso yo que un elemento también de la tolerancia lleva implícito también cierto grado de humildad y del reconocimiento de que uno no lo sabe todo, que aunque se tenga alguna experiencia recorrida, siempre hay muchísimas cosas que aprender en la vida. Pero pienso que también la forma de transmitir las ideas de alguna manera contribuye a que se acepte la persona con la que se dialoga, ya sea del mismo partido político al cual uno pertenece o de otros partidos, a que acepten que probablemente están equivocados o que hay otras alternativas o bien otros enfoques sobre un mismo tema, ¿no? Es difícil, es complicado, pero hay momentos, por supuesto, en los que se puede encontrar uno con personas que son absolutamente cerradas y que no permiten ningún tipo de disensión ni de controversia. Y por ende, en esos casos, lo mejor es hacerse a un lado y dejar que las personas sigan actuando o pensando como creen que es lo mejor, que es lo correcto. ¿Con qué persona de las que ha conversado usted es el más cuadrado, que le ha resultado imposible hacerle creer que su pensamiento es el lógico? Bueno, no tengo una persona así en particular presente en mi mente, es decir, alguien con quien me haya tocado debatir. Indudablemente que en los ámbitos políticos hay digamos, distintas opiniones y se encuentra con distintos tipos de personalidades. Yo creo que la forma más constructiva, tanto al interno del partido político al que uno pertenece, como con relación a otros partidos políticos, es el de proponer uno sus ideas, generar en algunas ocasiones un debate, dar un consejo oportuno cuando es necesario, pero si se encuentra con un muro que es infranqueable, yo creo que lo mejor es evitar ese muro y buscar otros mecanismos para llegar al mismo ¿Lo han desesperado en algún diálogo? Gente de la oposición que se cierra y quieren hacer prevalecer su verdad, ¿cómo reacciona? Trato de evitar a toda costa la discusión. Es difícil, a veces es complicado. Pero ya le ha pasado. Lo más normal que ocurre, Rosendo, en nuestro medio, es que hay una tendencia de ciertos voceros políticos, y no hablo exclusivamente de nuestros contrarios, ocurre también a lo interno del partido político en el cual uno milita, pero hay una tendencia a descalificar a la otra persona, lo que se denomina el argumento ad hominem, en el cual no se atacan los argumentos, sino se ataca a la persona en particular, o se buscan los mecanismos de desesperar o de agredir verbalmente a una persona. Yo creo que en estas circunstancias, incluso en más de una ocasión, sabiendo de antemano con qué persona me va a tocar ir, por ejemplo, a un debate público, procuro evitarlo, y si se trata de algún periodista, algún comunicador con el cual hay alguna confianza, yo soy bastante sincero en esto, Rosendo. Ya le he dicho, con una persona prefiero no ir porque se exacerba, se enerva y después agrede y se pierde el sentido del debate. Es decir, se genera... Y cuando le ha pasado eso, porque le puede llegar una encerrona en determinado momento, pasa, ¿cómo se comporta? Pues hago lo imposible por mantener la calma, ¿verdad? ¿No es un tipo agresivo? Pues no, de contrario a lo que alguna gente podrá pensar, yo no soy una persona agresiva. Defiendo, por supuesto, y la defiendo con bastante
aplomo mis ideas con la convicción firme de que lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo es lo correcto, pero hay momentos indudablemente en los que uno puede llegar a la desesperación. Sin embargo, ahí es donde debe prevalecer el espíritu conciliador y la tranquilidad del alma frente a una circunstancia específica, ¿no? Está con nosotros esta noche al banquillo el ex canciller de la República, Milton Danilo Jiménez Puerto. Sin rodeo nos va a contar después de la pausa si personas que le han hecho daño en su vida, pasó en la década de los 80, estuvo secuestrado, pasó cuando fue canciller, dificultades con miembros de la policía y del ejército, los perdonó, es un hombre que vive en paz. Ya tendremos la respuesta. Estás disfrutando este programa gracias a 13B. Hola. ¿Trajiste las cardioaspirinas? Aquí están. ¿Y estas? No son de Bayer. Cuidado, con el corazón no se juega. Te dije cardioaspirina. Confíe su corazón a quien más sabe. Cardioaspirina. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Si es Bayer, es bueno. Está clínicamente comprobado que tomar una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Por los que más ama, cuide su corazón. Cardioaspirina. Tigo, ahora con 4 megas del internet más rápido, para que disfrute del mejor entretenimiento con más velocidad y las mejores series y películas. Contrata tu paquete que incluye internet de 4 megas, TV digital con más de 165 canales y con 300 lempiras de saldo promocional a un superprecio de $36 mensuales. Además te regalamos Tigo Play ilimitado. Contrátalo ya al 2243-0000. Tigo me llega. Creo que cada mañana es una oportunidad para dar lo mejor de tranquilidad. Yo sí creo, si nosotros nos damos la mano, hacemos grande la altura que amamos. En la colonia sí creemos en Honduras. La onicomicosis es una infección de las uñas causada por hongos que cambia su color y grosor. Es muy frecuente por su fácil contagio en hombres y en mujeres. Unesia, un efectivo medicamento antimicótico que se aplica fácilmente, ayudando a recuperar el color y la dureza de la uña. Unesia, el reparador de uñas. Cuando tienes colitis, este es el precio que pagas por la comida. Ya no te preocupes por lo que vas a elegir. Toma QG5, el tratamiento que te ayuda a aliviar los 5 síntomas de la colitis desde la primera toma, como espasmos, inflamación, dolor en el bajo vientre, gases y distensión abdominal. QG5, alivia más de un dolor. Descúbrelo tú también. Me llamo Eliseo Vallecillo Reyes, candidato presidencial del partido Vamos. Estamos sumamente preocupados, molestos, están destruyendo nuestra propaganda, la poca que tenemos, que nos cuesta demasiado con nuestro poco dinero, y me parece que no se vale. Una campaña limpia tiene que estar encaminada al respeto mutuo, pero sobre todo, por favor, no nos toque nuestra propaganda. Vamos, está muy molesto y vamos a proceder si es necesario. Sigue con nosotros el ex canciller de la República, Milton Danilo Jiménez Puerto. Es originario de Potrerillos Cortés. En efecto, yo nací en Potrerillos Cortés, aunque mi origen es combinado. Mi padre era copaneco y mi madre de Olanchito, de Oro. Así es que por algunos azares del destino, pues a mí me tocó nacer en Potrerillos Cortés y pasar mi infancia en Potrerillos, que es un pueblo para mí entrañable, ¿no? ¿No se arrepiente de haber dejado el Partido Liberal? No, definitivamente no. Yo creo que el Partido Liberal
le dio muchas glorias y muchos logros a la sociedad hondureña. Es indudablemente el hacedor de gran parte de la reforma que permitió mantener la estabilidad social y en alguna medida política del país. Sin embargo, los acontecimientos del 2009 lamentablemente dieron al traste con mucha de esa historia del Partido Liberal. El mismo candidato presidencial lo reconoció, el candidato presidencial del Partido Liberal, cuando en la convención de ese partido pidió perdón por el hecho de haberse involucrado, no él en particular, él no militaba en política, pero sí un sector del Partido Liberal haberse involucrado en esa aventura tan nefasta para la sociedad hondureña como lo fue el golpe de Estado, ¿no? ¿Ha pensado en volver? ¿Le han planteado? Tiene muchos amigos en el Partido Liberal. Muchísimos amigos. ¿Y lo han ido a buscar para que vuelva? ¿O ya es un capítulo cerrado en su vida? No, fíjese que incluso quiero comentarle que hasta antes de que regresara el presidente Manuel Zelaya a Honduras, que no había ningún compromiso político, yo seguí colaborando, apoyando incluso a un precandidato dentro del Partido Liberal que me ofreció en ese momento una candidatura a diputado. Pues mi posición ha sido no aceptar por las circunstancias que le mencioné anteriormente, pero la verdad de las cosas, yo tenía algunas dudas acerca de si era conveniente o no salirse del Partido Liberal. Algunos acontecimientos posteriores, el mismo regreso del expresidente Zelaya, la forma como un sector del Partido Liberal lo trató, me parece que contribuyó a que muchos tomáramos la decisión final. Y de hecho, Rosendo, si usted observa, yo no aparezco, no figuro entre los fundadores originales de Libertad y Refundación, pero por supuesto me adherí y colaboré y apoyé en la campaña específicamente de Xiomara. Consideraba que Xiomara era la mejor candidata, hice todo mi esfuerzo para que Xiomara fuera presidenta. Lamentablemente no se logró por distintas circunstancias de sobra conocidas y que no viene al caso a mencionar en esta ocasión. Y ahora mismo estoy totalmente involucrado en un proyecto político. Pensé, mi idea, lo digo sin ambajes, era que lo ideal era una alianza opositora en la que estuviera incluido el Partido Liberal. ¿Fue un mal cálculo de Mel irse del Partido Liberal? ¿Era más conveniente que luchara dentro de la estructura del partido que lo había llevado al poder? Yo creo que las personas que tenían el control en ese momento del Partido Liberal impedían que se produjera, digamos, ese ingreso, ese mantenerse en el Partido Liberal y el hecho de poder desarrollar una posición política o un movimiento político dentro del Partido Liberal. Hubo un rechazo, hubo amenazas, incluso recuerdo, si hacemos memoria, Rosendo, cuando se produce el regreso a Honduras del expresidente Zelaya, en su recibimiento en el aeropuerto Toncontín, la primera bandera que el presidente Zelaya enarboló fue justamente la bandera del Partido Liberal, y por supuesto después levantó muchas banderas de muchas de los miles y miles de personas que en ese momento estuvieron presentes para su recibimiento, ¿no? Pero en los días posteriores hubo manifestaciones verbales, actitudes agresivas de un sector del Partido Liberal. Algunos de ellos, debo reconocerlo, han recapacitado, porque eso es lo extraordinario de la historia, que la historia gradualmente va poniendo las cosas en su lugar, y mucho de lo que se dijo, mucho de lo que se inventó, mucho de lo que se tergiversó, está saliendo ahora a la luz pública ya como una verdad inobjetable, ¿no? Por supuesto, eso no implica no reconocer errores que se pudieron haber cometido, porque indudablemente los hubo. Pero me parece que el error más grande para la historia del Partido Liberal y para la historia de Honduras fue justamente haber sido el primer país que dio un golpe de Estado en pleno siglo XXI, y lamentablemente que el partido que había sido el gran opositor, el que había sufrido históricamente los golpes de Estado, un sector de ese partido haya contribuido y haya permitido y haya sido cómplice
y haya realizado y haya ejecutado un golpe de Estado. ¿Amigo de Micheletti lo ha encontrado después de todo lo que pasó o no han tenido la oportunidad de verlo? No hemos coincidido. Creo que Micheletti lleva una vida muy reservada, ¿no? Hasta donde es de mi conocimiento. Me parece que no frecuenta lugares públicos. Yo en lo personal no tengo conflicto, Rosendo, absolutamente con nadie. ¿No le guarda rencor? No le guardo rencor ni a él ni a nadie. Objetivamente, se lo digo, no. Si se lo encuentra, no lo saluda con mayor... Podría hacerlo, no tendría realmente ningún inconveniente. Es más, hay muchas personas de las que rodean el entorno de Micheletti, o la rodearon en aquel momento, algunos ya no son ni siquiera sus amigos, ¿verdad? Porque eso es lamentablemente lo que ocurre con las personas que se aventuran a una, digamos, una lucha de esa naturaleza, que posteriormente quedan en la más absoluta soledad, y que muchos que se consideraban sus amigos y que lo aconsejaron son los primeros que le dan la espalda cuando las circunstancias necesitan justamente ese tipo de solidaridad humana, ¿no? Pero sí me he encontrado yo a varios amigos, tengo buena relación personal con ellos, porque me parece a mí que la política no debe indudablemente generar esos odios y esos rencores que tanto daño le han causado a la sociedad hondureña históricamente. ¿No se molestarían algunos del lado más radical de Libre si una persona como Milton Jiménez se encuentra, conversa y hasta come con él? ¿Siente que no habría reclamo o los hay? Bueno, no sé si tanto como conversar y sentarme a... Pero por lo menos a departir, pero yo creo que cada quien... yo soy respetuoso de lo que las demás personas piensen, opinen y deciden, y también exijo respeto para mi propia individualidad y para mis criterios. Es decir, no estoy acostumbrado a ser un robot. El mismo presidente Zelaya, que es también su amigo Rosendo, se lo puede decir en determinado momento que siempre tuvo en su momento amigos que dábamos consejos que no necesariamente coincidían con lo que otras personas cercanas manifestaban o con lo que él mismo había decidido, y eso no en absoluto tendría por qué habernos distanciado. Creo que uno debe mantener sus opiniones y sus criterios más allá de cualquier consideración, salvo que se le demuestre, ¿verdad?, objetivamente, realmente, ¿verdad?, que está equivocado. En los 80 perteneció a grupos de avanzada, que se les conocía aquel... Fui militante de grupos estudiantiles en la universidad, fui dirigente estudiantil, comencé con el Frente de Reforma Universitaria. Se produjo, mírense lo que es la historia, ¿no?, una decisión similar a lo que ocurrió con el Partido Liberal, por razones diferentes y en ámbitos, por supuesto, y obviamente distintos. Se produjo esa decisión y esa decisión dio lugar a que se creara otro frente estudiantil, y yo fui parte de ese frente estudiantil que era la FUR, fui dirigente de la FUR, y bueno, sufrimos en aquel momento los rigores de la represión que se produjo en los años 80, ¿no? Haber pertenecido a esos grupos que le señalaban estaban ligados a la izquierda en ese entonces, lo llevó a ser objeto de persecución y fue privado de libertad. Sí, claro. Yo fui objeto de un secuestro en mes de abril de 1982. Era dirigente estudiantil, controlábamos varias asociaciones estudiantiles en ese momento, de las que me acuerdo, porque recuerda que en aquel momento había paridad estudiantil y las asociaciones eran fundamentales para elegir las nuevas autoridades universitarias. Se controlaba la Asociación de Estudiantes de Medicina, de Economía, de Ingeniería, del CUEC, de las que me acuerdo en este momento. Creo que habían más, habrían unas 5 o 6. Y por ende, ¿el voto estudiantil era de ustedes? ¿El voto estudiantil era de ustedes? Tal vez no en un 100%, pero un porcentaje bastante alto. Y había ya una estrategia dirigida a controlar totalmente el voto estudiantil, como bien lo ha señalado, ¿no? Entonces, bajo ese, no hay que olvidar que también había un enfoque en el sentido de que la universidad era como el epicentro de donde se generaban una serie de
movimientos políticos opositores o contrarios o revolucionarios, como se le pudiera denominar, y por ende había que desarticular todo el movimiento estudiantil, el movimiento sindical en la universidad. Se persiguieron muchos docentes, muchos sindicalistas y muchos estudiantes. Una buena parte de los desaparecidos políticos de esa época son precisamente personas que venían del ámbito universitario. ¿Lo torturaron, abogado? Sí, por supuesto. Me torturaron como torturaron a muchas personas en aquella época. ¿Qué lo marcó de esa represión? Bueno, recuerda que tenía 20 años, Rosendo, era un jovencito, ¿no? Es decir, que tal vez no había vivido aguerrido, muchísimas experiencias, aguerrido, en cierto sentido hasta fanático de mis ideas, tengo que reconocerlo. No es que haya tampoco cambiado en muchas de mis convicciones, ¿verdad? No, pero indudablemente que con el paso de los años, con las experiencias, uno va gradualmente moderando, matizando sus ideas políticas y las va, digamos, dirigiendo por un curso, por un cauce más bien, mucho más, qué decirle, pausado, ¿no? Con objetivos mucho más claros y mucho más definidos, pero con una convicción bastante clara. Quiero contarle una anécdota. Recuerdo que recién que habíamos tomado posesión de nuestros cargos en el gobierno del presidente Zelaya, tuve una entrevista con el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, con quien llegamos a hacer incluso algún grado de amistad, y quien se hizo acompañar de uno de sus consejeros políticos en la embajada. Y cuando estábamos conversando me dice, Charles, mira, me dice, pero es que hay mucha gente que me dice que eres procubano y que eres muy inclinado a la izquierda. Yo tuve la ocasión de decirle y aclararle al embajador Ford que en ese cargo yo no era procubano, ni pro estadounidense, ni pro europeo, ni pro nada, sino pro Honduras. Es decir, que lo más importante, desde mi enfoque, desde mi punto de vista, eran justamente los objetivos que perseguía el gobierno de la República en función de mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño y de colocar a Honduras dentro del ámbito de las naciones civilizadas y proclives al diálogo. ¿Perdonó a quienes lo secuestraron? Pues, como decía alguien, perdonar perdona Dios. Yo no guardo definitivamente ningún tipo de rencor, no guardo conflictos de ninguna naturaleza. Es más, en más de alguna ocasión he tenido la oportunidad de conversar. Creo que es importante que se haga justicia, es importante no tanto por uno, por supuesto por uno en particular, en la medida en la cual se ha sido víctima de un delito y se ha sido víctima de un trato inhumano, cruel y degradante, como ocurrió con cientos o miles de personas en aquella época, sino que para que ese tipo de hechos no se repitan. Cuando en una sociedad se fomenta la impunidad, Rosendo, en esa medida los hechos tienden a repetirse. Y no olvidemos que bajo una concepción filosófica de este gran filósofo alemán Nietzsche, la historia tiene un enfoque de carácter circular. Los hechos tienden a repetirse. Uno tiene que hacer lo posible para que todo aquello negativo, todo aquello que afectó a una sociedad no se pueda repetir. Y por ende, la lucha contra la impunidad es fundamental. ¿Cuáles han sido los temas de conversación? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Billy Joya? Sí, en una palabra. Sí, de hecho incluso estuvimos en más de alguna ocasión en un debate público, ¿no? Y no ha existido momentos de exacerbarse en el... No, objetivamente no. Yo tengo también otro enfoque sobre esto, Rosendo. Es decir, uno indudablemente tiene que cargar con con la propia cruz que le tocó del sufrimiento, de los momentos difíciles que le tocó vivir, pero tampoco creo en el martirologio. Yo no creo que uno tenga que considerarse mártir por el resto de su vida. Tiene que, los momentos críticos, difíciles de la vida, tiene que buscar los mecanismos para superarlos. La fe,
la ayuda también de las personas que uno lo quieren, ¿verdad? Las convicciones, su visión filosófica de la vida, eso es fundamental, ¿verdad? Para ir superando gradualmente las etapas más difíciles que en el devenir a estas alturas, desde que ocurrieron aquellos hechos, han transcurrido ya más de 30 años y ha habido momentos de mucho sufrimiento, momentos críticos, pero que igualmente han sido superados. Yo recibí, junto a mi hermana, porque mi hermana también fue desaparecida, recibimos el apoyo irrestricto de nuestra familia y fundamentalmente de nuestros padres, y creo que eso fue muy importante en aquel momento crítico que nos tocó vivir, no solamente a nosotros, sino a la sociedad hondureña en su conjunto. Ahora, muchos de los que se involucraron en estos acontecimientos aspiran a cargos de elección popular. Sí. ¿Votaría por ellos? No, yo no votaría por ellos, definitivamente no. Eso lo tengo absolutamente claro. Me parece que hay muchas cosas en las cuales uno debe asumir su responsabilidad. Cuando uno se ha equivocado, cuando uno ha cometido un error, o cuando su conducta ha sido inapropiada, o en determinado momento ha sido violatoria de los derechos de otras personas, tiene que aceptarlo y tiene además que hacer una reflexión interna para poder decir que uno ha cambiado o para pedir apoyos, por ejemplo, de carácter político. Pero mientras eso no ocurra, mientras muchas cosas se sigan manejando con cinismo o se sigan negando, la sociedad hondureña no va a poder superar. Y esto no es un problema específicamente de fulano o de sutano, de mengano, de las personas que se convirtieron en emblemas de la represión en los años 80. Es un problema en general de la sociedad hondureña que lamentablemente no nos acostumbramos a expiar nuestros pecados. Y eso es fundamental. Y el primer punto de la expiación es una conversación con uno mismo. Y eso es fundamental. Está con nosotros esta noche el ex canciller de la República, Milton Danilo Jiménez Puerto. Sin casaca, después de la pausa, se molestaba cuando le decían a él y a otro grupo de colaboradores de Mel Zelaya que eran del grupo de los patricios, que eran de los que daban las líneas de pensamiento a seguir y que fueron los que engancharon a Mel con el proyecto de la cuarta urna. Ya tendremos la respuesta después de la pausa. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo Me Llega. Al que por haber cargado a su ahijado ¡Espalda! le ha dado un dolor inesperado. Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaflenaco, por sus cápsulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B, que alivian el dolor y la tensión. ¡Que le den Vitaflenaco! Búscalo en tu punto de venta favorito. Entonces, ¿lo vas a hacer o no? Ya sabes de qué se trata. No es tan fácil como crees. Esto te va a costar mucho. Solo es un rayoncito. ¡Despierta! Te quedaste dormido. Para esos momentos del día en los que se te acaba la batería, lo que necesitas es AMP, con extracto de ginseng y guaraná, energía para cada día. AMP sí funciona y te recarga las baterías. Ahora recibí por 2 días 750 megas, 200 minutos, 200 mensajes, Claro Música y WhatsApp Chat ilimitado por 40 lempiras. Actívalo marcando asterisco 777 numeral opción 1. Aquí tenés más. Ahora recibí por 7 días 1 giga, 5 minutos, 500 mensajes, Claro Música y WhatsApp Chat ilimitado por 100 lempiras. Actívalo marcando asterisco 777 numeral opción 1. Aquí tenés más.
Bendiciones, bendiciones para todo Honduras. Una oración por la paz de este hermoso país. Los invito a todos ustedes para que me acompañen martes 19 en Tegucigalpa. Vamos a encontrarnos en el Polideportivo San José desde las 5 de la tarde. Miércoles septiembre 20, Basílica de Suyapa en Tegucigalpa desde las 3 de la tarde. Viernes 22, 8:30 en San Pedro Sula en el Club Hondureño Árabe. Así que los espero a todos ustedes. Y sábado 23 a partir de las 4 p.m. en Expo Centro de San Pedro Sula. Los espero y recuerden, vamos a disfrutar de muchas bendiciones. Gracias, Pueblo Catracho, por permitirnos formar parte de esta gran fiesta cívica. Un gran despliegue técnico, camarógrafos, creativos, presentadores y periodistas. Trabajamos arduamente desde muy temprano para llevarle toda la emoción y el fervor de nuestros desfiles patrios. Desde todos los rincones de nuestro país, un año más le cumplimos a Honduras y seguiremos siempre comprometidos con nuestro país. ¡Felicidades, hondureños! Sigue con nosotros el ex canciller Milton Jiménez. ¿Cómo fue eso de los patricios? ¿Existía realmente esa argolla? ¿Eran los que dictaban pautas a Mel Zelaya, abogado? No, yo creo que es tiene un carácter más bien anecdótico, no necesariamente una realidad. Siempre, yo por supuesto no tengo en lo más mínimo por qué negar la amistad y el profundo aprecio, el cariño que existe con Patricia, no de ahora, de muchísimos años atrás. Recuerdo incluso cuando murió su padre, el doctor Modesto Rodas Alvarado, que éramos compañeros en la universidad. Patricia comenzó a estudiar Derecho, posteriormente optó por la carrera de Historia, donde hizo su doctorado, ¿no? Pero éramos compañeros y pudimos incluso acompañarla. Era mi primer año en la universidad, justamente. ¿Ella lo indujo a usted a esa línea de pensamiento con Patricia, revolucionaria? Con Patricia siempre ha habido una actitud de mucho respeto, de respeto mutuo, de cariño, ¿verdad? De cariño auténtico, de amigos. Pero fíjese que le cuento como otra anécdota, que en realidad de todos nosotros, la primera persona que se acercó, con la que tuvo relación, vínculos, Manuel Zelaya Rosales, fui yo, y fue por razones estrictamente profesionales. Me tocó en aquel momento defender a la que era su viceministra, nuestra amiga Rebeca Santos, por una injusta acusación que lamentablemente la hizo sufrir mucho. Y la verdad es que Mel, que era el ministro del FIS en el gobierno del doctor Reina, es decir, en el primer periodo, porque siguió siendo 2 años, si mal no recuerdo, en el gobierno del presidente Flores, pues fue muy solidario con Rebeca, y eso me acercó, generó una amistad con Mel, y Mel me pidió que colaborara políticamente, y decidí, a pesar de que yo había venido siempre apoyando al Partido Liberal, era más en planes de gobierno, en comprar alguna tarjeta, en dar a veces algún pequeño apoyo económico de acuerdo con mi capacidad, algunas ideas, pero sin involucrarme tan de lleno en una campaña, ¿no? Nos pidió y participamos, recuerdo, en esa campaña en la que quedó como candidato presidencial el profesor Pineda Ponce. Yo mismo vine y traje algunos amigos, le pedí a algunos amigos que colaboráramos en esa campaña, y posteriormente Mel Zelaya, que no conocía a Patricia Rodas, nos pidió a algunos amigos, específicamente a Miriam Mejía, recuerdo, a Arístides Mejía y a mí, que le presentáramos a Patricia Rodas, y le presentamos a Patricia ¿ustedes Rodas. se la llevaron? Sí, es decir, más bien ella nos invitó un día a comer a su casa y tuvimos una conversación muy buena, pero fíjese que Patricia, más bien, según su idea política, cuando se iba a conformar el gabinete, ella creía que nosotros teníamos que mantenernos ocupando nuestros cargos en el Central Ejecutivo y no ir a ningún cargo dentro del gobierno de la República, algo con lo cual, por supuesto, nosotros no estábamos de acuerdo. Pero yo creo que muchas veces se ha tratado de transmitir esta idea pretendiendo con ello decir que Mel no era una persona de carácter, o que Mel no tenía objetivos bien claros y propósitos bien definidos. Porque a usted le echan ese muerto a la cuarta urna. No, absolutamente. Es más, si usted recuerda,
las personas que rodearon indudablemente un proyecto en el que está involucrado todo el gobierno y por ende hay una responsabilidad política del gobierno, bien o mal. Yo particularmente creo que era un buen mecanismo de consulta, un mecanismo no vinculante, un mecanismo que no tenía que haber generado, digamos, los conflictos que lamentablemente generó. Era un mecanismo bastante democrático, por lo menos originalmente así se planteó y ese es el objetivo. Pero si usted observa a las personas que están alrededor, ya en el último momento de la famosa cuarta urna, ya ahí aparecen dirigentes campesinos, dirigentes obreros, incluso comunicadores sociales, que son los que están en ese momento rodeando, digamos, al presidente Zelaya, lo cual no significa en lo más mínimo que nosotros no hayamos dado nuestro grano de arena, no hayamos participado, ¿Ustedes no hayamos colaborado. aconsejaron en determinado momento que sintieron que esto se iba de las manos a Mel, no seguir con eso, o ya estaban metidos tanto que era imposible pararlo, abogado? Mire, yo personalmente llegó un momento en el que creí que lo mejor era posponerlo. Esa era mi opinión, pero, y así se lo hice saber con la sinceridad y la claridad de amigo al presidente Zelaya, porque hubo diferencias de otro. Que sentía que las cosas estaban llegando a un punto de tensión que iban a romperse y que una vez que se produjera esa ruptura las consecuencias podían ser terribles y por ende incluso en algún caso hasta inimaginables, ¿no? Usted advirtió, tenía esa prevención que el golpe podía venir. Es que se respiraba, Rosendo, en el ambiente, y no solo en el ambiente en general y en el ambiente político, sino que también a lo interno del mismo gobierno. Es decir, todos los que formábamos parte del gabinete, yo en ese momento, como lo recuerdo, ya estaba en la Comisión de Banca y Seguro, pero estaba siempre muy cercano al presidente Zelaya, con quien me unía siempre la amistad y me sigue uniendo. Usted había sido, abogado Jiménez, canciller, sí, y tenía el contacto y la comunicación con todo el cuerpo diplomático, y vamos a ir claros, Estados Unidos, que era una pieza fundamental en ese escenario, tenía comunicación con ellos, le hicieron llegar algunas inquietudes de que algo no iba mal. Vamos a ver, en ese momento la canciller era Patricia Rodas, pero tampoco tengo por qué negar que había una relación, una comunicación, y a veces una buena comunicación, una buena relación con personeros de la embajada estadounidense. Habían manifestaciones en el sentido de que esa era una decisión soberana del gobierno y del pueblo hondureño, pero también habían algunos funcionarios de la embajada estadounidense que consideraban que no era oportuno, que no era conveniente y que eso podía generar más conflictos. Es decir, en esto habían diversas opiniones, como igualmente tuve la oportunidad de conversar con algunos miembros embajadores de la Unión Europea que no miraban en absoluto como algo negativo el que se produjera una consulta de esta naturaleza. A mí me parece que la consulta, Rosendo, una opinión muy personal, fue más bien un pretexto que se utilizó. Es decir, ya se habían venido acumulando en ciertos sectores de la sociedad hondureña y en ciertos sectores políticos, no solo dentro del Partido Liberal, sino que dentro del Partido Nacional y sobre todo dentro del Partido Nacional, porque el Partido Nacional ha querido desligarse y se insiste de que eso fue un problema exclusivo de los liberales y eso es falso. Eso, si usted observa, las manifestaciones cómo obligaban a los empleados de la alcaldía municipal, el alcalde en aquel momento a que salieran, los obligaba a ponerse las famosas camisetas blancas y a que se produjeran aquellos hechos de presión contra el gobierno central. Entonces, habían otros intereses de otra naturaleza que no necesariamente tenían que ver directamente con la cuarta urna. ¿Y quién era el que más insistía ahí en el gabinete, en los cercanos a Manuel Zelaya Rosales, que siguiera, que no se echara para atrás, que ya estaba montado en la decisión y que siguiera para adelante? Mire, por supuesto que hay ciertos, cada quien tiene su momento de intimidad, digamos, con el presidente de la República cuando se forma parte de un gabinete de gobierno o de un círculo de amigos. No podría decirle yo con certeza
Sí puedo decirle lo que ocurrió en el último Consejo de Ministros, ¿verdad? Hubo traidores ahí, abogado. Yo no sé si denominarlo de traidores específicamente. Me parece que tipos que jugaban a dos aguas. Más que todo hubo personas que no cumplieron a cabalidad con su papel, porque uno debe ser leal. Yo creo que uno de los puntos específicos, una de las características del ser humano, por lo menos yo así lo considero, es la lealtad, Rosendo. Si yo considero que lo que tú como amigo estás haciendo y estoy bajo tu dirección y creo que no es lo correcto y no hay forma de que lo pueda modificar, yo me hago a un lado. Yo interpongo mi renuncia. Y no ocurrió lamentablemente así. Es decir, no se fue, no hubo personas que fueran lo suficientemente sinceras y fueran suficientemente claras y que además tomaran una decisión en ese sentido. ¿Miedo o qué advierte que pasó? No creo, porque hay un elemento, indudablemente, que el presidente Zelaya como político ha ido evolucionando hacia otras posiciones, pero sí puedo darles la seguridad de que yo en ningún momento vi al presidente Zelaya como una persona intimidatoria, como alguien que pudiera, digamos, obligar a una persona a hacer algo que estuviera contra su voluntad. Por supuesto que el presidente, y no solo el presidente Zelaya, cualquier presidente, tiene que ser objeto de respeto. De eso yo lo tengo bastante claro, y sobre todo el respeto tiene que comenzar con sus principales colaboradores. Si los colaboradores no respetan al presidente, estamos hablando de una situación bastante crítica para un gobierno. Y pasó eso en el gobierno de Manuel Zelaya por su forma de ser, que habían personas, se lo replanteo, sí, que jugaban a dos aguas, que decían una cosa aquí y hacían otra allá. Bueno, es probable, es decir, yo creo que los acontecimientos que se dieron, tanto en ese periodo como posteriormente, pueden ser la mejor evidencia de lo que usted está señalando. Es decir, las personas que... Le voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Yo no fui objeto de ningún tipo de persecución penal. Es de los pocos. A mí no me presentaron ningún tipo de requerimiento fiscal. Por supuesto, hicieron barbaridades a través del Tribunal de Cuentas, incluso acusaron a mucha gente de forma injusta. Yo aún como abogado ahora estoy defendiendo a algunas personas que fueron acusadas criminalmente a raíz del golpe de Estado, ¿no? Sin embargo, el hecho de que no hayan presentado alguna acción en mi contra no significaba que yo iba a continuar con un gobierno que me parecía ilegítimo, que era ilegítimo. ¿Le ofrecieron? Y que no, tampoco hubo ofrecimientos, porque también los ofrecimientos a veces tienen que ver con el hecho de que sienten que esa persona puede ser proclive a aceptar esos ofrecimientos. En mi caso particular, en ningún momento se me pudo haber cruzado por la cabeza la posibilidad de traicionar al gobierno al cual yo pertenecía y al presidente que me había nombrado en esos cargos. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex canciller de la República, Milton Jiménez. En breve continuamos. Estás disfrutando este programa gracias a Claro, Supermercados La Colonia. Contaminación, sudor y diferentes productos acumulan impurezas en mi cabello todos los días, dejándolo opaco y sin vida. Tu cabello necesita el nuevo 13M Detox Capilar. Con té verde, jengibre y proteína de trigo. Sin sal, sin parabenos y sin colorantes. Purifica y nutre. Para un cabello hermoso y saludable. Prueba el nuevo 13M Detox Capilar. 13M, resultados de salón todos los días. Adentro de ti tienes mucho por expresar. Hazlo, no esperes más. Comparte más rápido. Disfruta sin esperar. Ríe sin parar. Y mantente conectado donde quiera que estés. No esperes más y vive el internet con la señal más rápida. Cambia gratis tu chip por uno 4G LTE. Además adquiere tu plan desde $19.99 y disfruta de tu internet más rápido 4G LTE. Pídelo en tu tienda Tigo más cercana. Tigo, me llega. Hola, amor, ya llegué. Hola, mi amor. Ya me voy. ¿No se te olvida algo? ¿Tu beso? No, tu vas, pero cargado de energía.
Mi Vital Fuerte bebible. Vaya amor. Vital Fuerte Bebible te brinda ese extra para llegar con energía al final del día. Porque Vital Fuerte Bebible contiene vitaminas, minerales, complejo B y L-carnitina que convierte la grasa en energía. Ya llegué. Ya me voy, amor. Vital Fuerte Bebible. Energía líquida. En Televicentro amamos nuestro país y en septiembre celebramos 439 años de nuestra capital. Ven a Tegus, te invitamos a celebrar con nosotros. Participa de todas las actividades, el color, la magia, la alegría y festejemos juntos nuestra ciudad. ¡Que viva Tegus! Televicentro y Emisoras Unidas, apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Siga Noticieros Hoy Mismo en su cuenta de Twitter, @hoymismotsi. Noticias todo el día, todos los días. Sigue con nosotros el ex canciller Milton Jiménez Puerto. ¿Qué piensa de los funcionarios que estaban con Mel y continuaron con Micheletti? Yo le puedo decir mi opinión personal, Chendo. Yo no hubiera sido capaz de una cuestión de esas. Para mí, lo correcto, lo ético era renunciar. Indudablemente, es más, de esos funcionarios, soy funcionarios, soy amigo, tengo alguna relación buena, bastante cordial, con algunos de ellos y nunca tocamos justamente este tema. Algunos, parece mentira, pero algunos han llegado a un punto que ahora están apoyando a la alianza y apoyando a Libre, ¿verdad? De forma directa o indirecta, o de forma velada o pública, ¿no? Mencióneme alguno. Prefiero reservármelo. Pero lo cierto es que yo personalmente no, le repito, ¿verdad? Yo puedo responder por mis actos, ¿verdad? Y no quisiera juzgar las circunstancias bajo las cuales otras personas tomaron sus propias decisiones, porque también sería injusto de mi parte. Puedo dar una opinión objetiva, y la opinión objetiva es que cuando se produce una situación de esa naturaleza, simple y sencillamente uno debe hacerse a un lado. Abogado, usted es un hombre de armas tomar, sí. No se anda con rodeos. Siendo funcionario tuvo un problema con la policía, sí, que le llevó a salir de la Cancillería. Es correcto, sí. Se arrepintió de eso, hizo las paces con los uniformados que tuvo esa dificultad. ¿Qué pasó realmente? Bueno, vamos a ver. Fue un incidente, pues yo en su momento lo mencioné, fui bastante claro, reconocí la falta que yo había cometido. Lamentablemente no se produjo de parte de los policías que intervinieron en esto el reconocimiento, incluso con el tiempo se han ido manejando ya algunas versiones, han ido saliendo a flote de que era ya una cuestión, una maniobra ya preconcebida, porque la forma como se me agredió a mí originalmente, ¿verdad? Y conociendo previamente mi carácter y mi personalidad, en el sentido de que yo no tolero, puedo estar en una circunstancia, Rosendo, muy difícil. Claro, uno tiene que ir matizando muchas veces en la vida esto, ¿no? Pero yo no tolero agresiones, es decir, yo no permito que una persona me agreda. O sea, por la buena podemos entendernos perfectamente bien, ¿verdad? Pero si alguien lo toca o quiere agredirlo, es un hombre que responde. Y peor, y así es la realidad, y además así me formaron en mi hogar, es decir, nunca permitas, hijo, me decían mis padres, mi madre, que una persona te degrade, que una persona te agreda, que una persona te minimice como ser humano, como tampoco lo hagas tú con otras personas. Es decir, me dice que le pusieron una especie de persecución. Aparentemente. Como dicen ustedes los profesionales del derecho, con premeditación, alevosía y ventaja en contra de Sí, porque además recuerde que, en primer lugar, yo nunca anduve con seguridad de ninguna naturaleza, nunca creí que fuera necesario. Es más, solo tenía un conductor, no tenía más un conductor que trabajaba día y noche conmigo, y justamente este fin de semana el conductor, que sigue trabajando en Cancillería, un hombre humilde, que había trabajado por muchos años en Cancillería,
me había pedido permiso para ir a Cantarranas a ver a su familia. Eran los días navideños, ¿no? Yo le di permiso y andaba conduciendo el vehículo. Y la forma, la agresión, incluso parece que el mismo oficial que dirigió el operativo después tuvo problemas. Pues gracias a Dios él salió bien. Logró superar. No lo sé, no le he seguido a la huella. No, la verdad no me interesa. Supe lo que ocurrió en aquel momento, después que él tuvo algunos problemas personales, pero la forma como me trataron no era una forma, no solo por el hecho, Rosendo, de tratarse de un alto funcionario del Estado en ese momento, sino porque a cualquier ciudadano no debe tratarse de esa forma. No, ningún ciudadano tiene por qué maltratársele. Si una persona ha cometido una infracción, si una persona anda en estado de ebriedad, si una persona ha actuado de forma ilegal, la misma ley establece los mecanismos cómo se le debe tratar a esa persona. No es agrediéndola, no es lanzándola como si se tratara de un garrobo, de un animal en la pala de un carro, no es irla golpeando y o sea, a usted lo detuvieron y lo golpearon. Y me golpearon, esa es la realidad. O sea, el procedimiento correcto era requerirlo. Exactamente. Y proceder a la detención. Y proceder, sí, a la detención, si habían méritos para que esto se produjera, pero no, bajo ningún punto de vista. Y eso es lo que yo rechazo, ¿verdad? Es decir, yo acepté las consecuencias y precisamente por eso interpuse mi renuncia al cargo, porque creo que mi conducta no fue tampoco la apropiada, ¿no? ¿Y buscó saber, abogado Jiménez, de dónde venía esa persecución o no? Fíjese que no lo busqué yo, lo supe por diversas personas. Es más, recibí la llamada de la esposa de este personaje importante del Partido Nacional, en la que él decía, ella expresaba que que ellos no tenían nada que ver, etcétera, pero yo percibí más bien un mea culpa en ella, porque me parece que ella es una persona muy diferente con otras, y en esta ocasión, Rosendo, preferiría reservarme los nombres, no creo que sea importante, y es más, fue un hecho importante, por supuesto, para mí en mi vida en aquel momento, pero que ha sido absolutamente superado. Ya no tengo ningún tipo de preocupación por esos acontecimientos. Uno debe tratar siempre de darle vuelta a la página, seguir adelante, ¿verdad? Volver a leer esa página cuando es necesario. ¿Es común entre las amistades que se converse de esto, que pregunten qué pasó? Ya a estas alturas no. En aquel momento sí. ¿Tiene licencia, abogado? ¿Usted conduce? Sí, ahora se cuida. Camina con cuidado. Con muchísimo cuidado, por supuesto. ¿Qué piensa de muchos profesionales del derecho? Usted es un abogado y notario, que llegan a cargos y que después terminan siendo asesores o defendiendo causas que quizás lograron esas posibilidades por haberse convertido en su momento en funcionario. ¿Será ético eso? Es totalmente antiético, y no solamente eso. Yo le voy a decir quién fue mi ejemplo en esto. Fue el abogado a quien le rindo un tributo, José María Palacios Mejía. El abogado José María Palacios Mejía, con quien yo trabajaba, siendo joven, comencé con el abogado Ovidio Navarro, estuve un año, a quien por supuesto siempre le estuve muy agradecido y con quien somos amigos, y posteriormente con el abogado José María Palacios, estuve 8 años. El abogado José María Palacios, cuando lo eligieron para magistrado de la Corte Suprema, decidió cerrar el bufete y nos lo dijo a los que trabajamos con él. Él no mantuvo un bufete abierto, yo no mantuve, Rosendo, bufete abierto. Yo creo que uno, cuando llega a un cargo público, debe dedicarse a ese cargo público, y no es ético, como tampoco es ético utilizar las influencias, usar influencias. Yo, durante estuve en el gobierno, hice favores cuando las personas me pidieron acceder a otro funcionario, ayudarles a resolver un problema, pero no hay una persona que pueda venir, y si así fuera yo lo retaría, a que viniera y dijera que a mí me dieron un centavo partido por la mitad por los favores que yo hice o por las personas que yo contraté. A mí me parece que uno en la función pública tiene que manejarse con un mínimo de ética, sin que se esté al margen de la posibilidad de cometer errores,
como todos los seres humanos los cometemos. Abogado, ¿le gustaría volver a un cargo público en las próximas administraciones? Y agradeciéndole de antemano que nos haya acompañado. Con todo gusto y gracias, Rosendo. Pues si la oportunidad se presenta, a lo mejor tendría que sopesar entre lo bueno de mi profesión, el haber ido reconstruyendo la profesión, porque me ha costado, ciertamente ha sido bastante difícil, y las consecuencias de ostentar un cargo público. Feliz, es un hombre feliz. Absolutamente, por lo menos, si no feliz, por lo menos tranquilo, que eso es lo más importante. Y para mí, la tranquilidad tiene que ver con el espíritu y con la visión que uno tiene frente al resto de la sociedad y de la humanidad. Muchas gracias. Esta noche con nosotros al banquillo el ex canciller de la República, Milton Danilo Jiménez Puerto. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche. María se convirtió hoy en un peligroso huracán categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 257 kilómetros por hora en camino a Dominica, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los miembros del movimiento estudiantil universitario realizaron este lunes asambleas informativas con el objetivo de proponer a los estudiantes que reinicie el periodo académico el 26 de septiembre. La Dirección Policial de Investigaciones, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención, capturó hoy al exalcalde, extesorero y exjefe de presupuestos de la alcaldía de Taulabé, Comayagua, por el supuesto delito de sustracción de documentos. Copeco informó que se emitió una alerta verde por 48 horas para 10 departamentos y una alerta amarilla para el Distrito Central. Ahora, fútbol a fondo. Después, día político. Más adelante, torre de control.